sobre la Unió Europea i sobre els reptes que té l'esquerra dintre d'aquesta tempesta en la que estem totalment immersos, amb el Brexit, els nous populismes, els populismes d'extrema dreta, tot el tema dels ajustos que hi ha als països, etc. I per tractar aquest tema hem convidat a dues persones de molta alçada, Tariq i a Raúl Zelik. Hem de comentar-vos una mala notícia, és que el Tariq no ha pogut venir i aleshores hem decidit fer-ho de la següent manera. Ell ja ens ha passat una gravació de mitja hora d'una intervenció d'ell sobre el tema i hi haurà una traducció simultània, consecutiva o simultània? Sabeu? Consecutiva o simultània serà? Bueno, ja ho veurem. Però com encara no arriben les traductores, començarà primer el Víctor, el Raúl Zelik. Raúl Zelik és escriptor i politòleg alemany. Ha escrit diverses novel·les i ha tingut premis com el de l'últim Premi Nacional del Llibre alemany sobre una obra que es deia Situacions berlineses. Ell ha escrit diverses novel·les des de l'any 1997 i ha també mantingut una estreta relació amb el País Basc. En 2007 va traduir, juntament amb Petra Elser, de l'euskera a l'alemany, la novel·la Lagun Izoztua de Joseba Sarrierondia. El Tariq és un escriptor pakistanès que ha fet ciència d'historiador, director de cine, que escriu a The Guardian, al Monthly Review, al London Review of Books, i és redactor de Monthly Review i també de Sin Permiso i de la New Left Review. No ha pogut venir, s'ha disculpat a última hora que no en podia venir i per això ens ha facilitat aquesta gravació perquè puguem passar-la. Havíem pensat primer passar la gravació de la intervenció de Tariq i després que Raúl pogués intervindre perquè si tindria més dades, però com tenim 2 hores i no han arribat les traductores, primer intervindrà Raúl i després passarem la gravació i ell podrà reprendre el tema. Moltes gràcies. Cuando quieras. Bueno, muchas gracias por la invitación. Voy a hablar en castellano. Espero que no sea un problema para vosotras y vosotros. Y yo creo que la razón por que los de la feria me invitaron es también porque no solamente soy autor, sino también activista político y he militado muchos años en el movimiento extraparlamentario. He estado bastante tiempo en América Latina también y ahora últimamente formo parte, aunque me siento un poco el bicho raro ahí, formo parte del comité ejecutivo del partido La Izquierda, que es el referente del partido Izquierda Unida y Podemos en el Estado español. Y yo creo que para nosotros, sobre todo en este mundo ya semi-institucional en la política, el tema europeo es como el gran reto, ¿no? Nosotros en todas las reuniones del comité ejecutivo hay peleas por el tema y realmente la situación nos plantea un gran dilema, ¿no? El tema de la Unión Europea. Pero yo creo que eso es una discusión que se da en todos los sitios, aquí yo creo, en el Estado español y también en Cataluña. Yo creo que es un tema muy palpable también. Y de hecho el dilema es porque realmente hay motivos muy buenos para estar en contra tanto de la vía soberana como de la vía europea. Quiero decir lo siguiente. Por un lado, es bastante claro que la Unión Europea desde el principio fue un proyecto de mercado libre, ¿no? O sea, fue el discurso de que fue un proyecto de pacificación de las naciones europeas. Yo creo que es más propaganda que realidad. En realidad fue siempre un proyecto económico de mercado libre y en ese sentido desde sus principios es un proyecto muy criticable, ¿no? Pero yo creo que como izquierda también hay que reconocer que es un proceso, ¿sí?, de internacionalización y nosotros como izquierdistas lo que más reivindicamos es la clase obrera internacional y en cierto sentido también un proceso globalizador. Yo creo que Marx en ese sentido siempre fue bastante
¿cómo decir?, elogiador de los procesos o de las dinámicas del capitalismo, ¿no? Y en ese sentido yo creo que un proceso, aunque lo más alienado por el capital que pueda ser, un proceso de internacionalización como personas de izquierda nos debe interesar, ¿no? Y de alguna manera debemos reivindicar ese proceso de percibirse más allá de las fronteras. Pero por otro lado también es muy claro la crítica, o es muy acertada la crítica a la Unión Europea en el sentido de que el proyecto desde el principio fue un proyecto neoliberal y esto se ha agudizado mucho en los últimos 25 años, ¿no? Es un proyecto que prácticamente también es irreformable, ¿sí? Y eso es el drama de la Unión Europea, que los contenidos o los principios neoliberales están inscritos en un texto que es prácticamente constitucional, ¿no? Bueno, al final no fue una constitución, pero sin embargo son cosas que son prácticamente imposibles de modificar. Para cambiar esos fundamentos de la Unión Europea habría que llegar a un acuerdo de los 27 países, o sea, tendríamos que conseguir mayorías rupturistas en los 27 países antes de poder reformar la Unión Europea. Todos sabemos que eso es prácticamente imposible, ¿no? O sea, en ese sentido es una condensación de una correlación de fuerza favorable al capital y al neoliberalismo. Y en ese sentido es paradójico, y es todavía más paradójico si sumamos más argumentos, ¿no? Por un lado, es claro que las constituciones nacionales, por lo menos en Alemania y Francia, son más progresistas. Las constituciones nacionales de los años 45-49 son más progresistas que digamos el acuerdo, el fundamento de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque la correlación de fuerza en el año 45 fue más favorable para las fuerzas progresistas, democráticas y antifascistas, ¿no? Y en ese sentido, pues tenemos la paradoja de que como izquierdistas en ese momento reivindicamos la Constitución Nacional en defensa, que salimos en defensa de una Constitución Nacional ante ese proceso pues de unificación europea. Pero sin embargo, y por eso digo que es paradójico, por el otro lado también sabemos en el momento que se rompiera la Unión Europea, esto va a debilitar más aún a las izquierdas europeas, ¿no? En el sentido de que ya notamos de que el populismo de derechas, Gran Bretaña por ejemplo, está pues fortaleciéndose mucho con el Brexit, y en ese sentido es una tendencia que se agudizaría seguramente en el momento de la ruptura de la Unión Europea. En ese sentido es una situación donde, por eso siempre empezaba con eso, ¿no?, de las discusiones del comité ejecutivo, y a mí me parece un poco así de risa, porque siempre cuando escucho los argumentos digo, es verdad, y lo otro también es verdad, y eso es dónde posicionarse, ¿no? Y más complejo en otro sentido más, hay fuerzas de izquierda, la CUP por ejemplo, que reivindican la salida de la Unión Europea desde la izquierda porque consideran este paso como una medida para recuperar la soberanía. También ciertos sectores de la izquierda griega lo reivindicaron cuando se discutía eso de la salida del euro, ¿no?, el Brexit, la salida que Tsipras no quiso materializar, pero que cierto sector de Syriza exigió. Y yo creo que el problema es que hoy día la salida nacional o la salida de un país, la salida de una nación de la Unión Europea en absoluto significaría la recuperación de soberanía socioeconómica. ¿En qué sentido? No solamente porque las instituciones existen y los acuerdos y los tratados, porque esto de pronto quizás se podría romper, pero lo que ocurre es que tenemos unos mercados globalizados de mercancías y sobre todo de capitales, y esto es lo que realmente condiciona y limita las soberanías nacionales, ¿no? En ese sentido no son solamente los tratados de la Unión Europea
o del imperialismo norteamericano los que, entre comillas, los que quitan soberanía, sino simplemente el hecho de que en los mercados globales financieros no consigues los recursos si haces cierta política socioeconómica, y eso es lo que en realidad limita tu soberanía. El mejor ejemplo para eso es Kosovo, ¿no? Un país recién fundado que no está ni dentro de la Unión Europea ni dentro del euro, y sin embargo no tiene ninguna soberanía real, ¿no? En cuanto a temas socioeconómicos no tiene ningún margen de maniobra, y todas las economías dependientes, débiles de la periferia europea estarían en las mismas condiciones. En ese sentido, también es cierto lo que dijo el gobierno de Tsipras en Grecia, de que con la salida del euro todavía no se habría conseguido una mayor soberanía para hacer una política socioeconómica. O sea, realmente el panorama es bastante complejo, y en las diferentes direcciones el proceso está muy condicionado por el poder fáctico de los mercados y de los capitales, ¿no? Bueno, otro argumento voy a empezar solamente a plantear problemas, porque yo creo que primero tenemos que admitir que tenemos muchos problemas para luego pensar en estrategias, o por lo menos en puntos que hacer, en pasos que hacer. Otro problema que quisiera plantear en ese contexto es que la pregunta si realmente ese proceso internacionalizador que al principio defendí, reivindicando la tradición marxista, si este principio internacionalizador es realmente tan tan cierto, tan correcto, ¿no? La tradición marxista, ya lo dije, siempre ha tenido esa idea de que el capital tiene una dinámica que facilita procesos emancipatorios globales, ¿no? Por un lado, defendía la idea de que con el desarrollo tecnológico todo iba a ser más fácil, pero también con la internacionalización de los conflictos pues podría surgir una clase global. Y hay nuevas teorías o nuevos teóricos, nuevas voces progresistas en el debate internacional que vuelven a esas posiciones, que nuevamente las reivindican. Por ejemplo, los acceleracionistas, creo que se llaman en español también, de Gran Bretaña, o Paul Mason, no sé si lo conocéis aquí, que defienden que esa dinámica del capital, pues tanto en el campo tecnológico como en el campo globalizador, pues facilitan procesos emancipatorios, ¿no? Paul Mason hace poco, por ejemplo, publicó un artículo donde decía: nosotros tenemos que insistir en el proceso de globalización porque eso es lo que genera las condiciones y los fundamentos para un proceso emancipatorio internacional. Y yo creo que ahí también hay que hacer como una crítica, diría, más general de ese concepto de progreso social y económico marxista, porque si hay algo que hemos aprendido como izquierda en el siglo XX es que las entidades abstractas, grandes estados, la clase obrera abstracta, como colectivo, normalmente funcionan bastante poco, ¿no? Y que en realidad han sido las comunidades con lazos y vínculos sociales sólidos los que realmente han logrado materializar proyectos colectivos. O sea, no han sido la clase obrera global que ha materializado proyectos, sino en comunidades mucho más concretas, mucho más desde la vivencia, ¿no?, concreta. Y en ese sentido también habría que plantearse si un proyecto emancipatorio no necesita las unidades mucho más pequeñas. O sea, mientras que el capital necesita las entidades globales o grandes, ¿no?, los mercados mayores, ¿no?, el mercado unificado europeo, el mercado global,
nosotros, como desde la izquierda, para proyectos emancipatorios necesitamos comunidades mucho más concretas, de vínculos mucho más directos. En ese sentido, es bastante complejo. O sea, por un lado, vemos que cualquier insistencia, digamos, en autodeterminación nacional fortalece la derecha europea, pero por el otro lado la defensa del proyecto europeo pues, es solamente generar pues, más legitimidad al proyecto neoliberal y a la Unión Europea existente, que además, como ya dije, es bastante irreformable. Entonces, ¿qué podrían ser puntos de exit, ¿no? De salida de este dilema? Yo creo que una cosa que de pronto ayuda mucho en las discusiones es recordarse que al final las instituciones no son, muchas veces las imaginamos demasiado como actores. Yo creo que es bueno pues volver tener en consideración, acordarse de lo que plantea Nico Poulantzas y otros, de las instituciones, de los estados como condensación de correlaciones de fuerzas, ¿no? O sea, las instituciones no son tanto el Estado que actúa, sino es una correlación de fuerza entre clases, entre grupos sociales, que se materializa y que a la vez es un campo para los conflictos sociales en el futuro, ¿no? Y en ese sentido, para nosotros desde la izquierda, el problema no es tanto si estamos actuando en un espacio nacional o en un espacio supranacional. Además, yo creo que tenemos que acostumbrarnos que hoy día la estatalidad tiene varios niveles, ¿no? La estatalidad, el Estado de hoy día tiene la forma a la vez de la comunidad autonómica, la del Estado nacional y de la Unión Europea a la vez. Incluso algunas instituciones globales como el Tratado de Libre Comercio, o sea, que son formas de estatalidad y si queremos o no, siempre estamos actuando en esos 4 o 5 niveles, ¿sí? Entonces, en ese sentido, desde la izquierda no nos debería importar tanto defender o este nivel contra este nivel, sino tener en cuenta que esas son las canchas de fútbol en que jugamos, independientemente de lo que queremos o no, y que lo que nos debe preocupar no es tanto defender lo nacional contra lo europeo o al revés, sino tratar de cambiar correlaciones de fuerza para poder cambiar también algo de lo institucional. En concreto, pues lo que nos interesa es que haya más leyes de defensa de lo social, de lo ecológico y de lo solidario, de la protección de cooperativas, por ejemplo, y que no nos importa tanto si esto es al nivel autonómico, nacional, europeo, ¿no? En ese sentido, yo creo que un primer paso es acordarse de eso. Nosotros no deberíamos entrar en esos debates, por lo menos no deberíamos entrar demasiado en esos debates que hoy día parecen polarizar a la derecha, ¿no? La derecha cada vez está más polarizada entre la propuesta nacional tipo Le Pen y la propuesta neoliberal europea tipo Macron, ¿no? Evidentemente nos tenemos que posicionar, porque eso es la pregunta que todos se hacen, ¿cuál es la vía? Pero quizás como izquierda podemos pues, recordar que al final eso no es lo fundamental. Lo fundamental es si hay protección de derechos sociales, democráticos y ecológicos, ¿sí? Independientemente a qué nivel, ¿sí? Y lo que nos debe interesar es fortalecer pues, nuestros derechos como personas, como naturaleza, como parte de la naturaleza y como colectivos, ¿no? En todos los niveles que sean posibles, ¿no? Entonces, un poco salirse de ese falso dilema que nos plantean. Lo otro que nos debe interesar desde la izquierda es romper los candados neoliberales. Ya dije al principio, el problema es que hoy día prácticamente la Unión Europea es irreformable, ¿sí?
Pero también vemos que muchos estados europeos son prácticamente irreformables, ¿no? La experiencia con el Estado español es justamente eso, que las reformas democráticas y republicanas que se han tratado de plantear pues fueron negadas por el Estado central. Entonces la pregunta que nos debemos plantear es cómo romper, cómo abrir esos candados, ¿no? Y cómo cambiar correlaciones de fuerza. Y claro, la única cosa que nosotros tenemos como mayoría, como pueblos, como multitudes, es la movilización social, ¿no? La desobediencia, la rebelión, pues el pensamiento crítico, lo colectivo que construimos todos los días en la calle con la gente, en los conflictos laborales, etcétera, etcétera, ¿no? Y de hecho, claro, todos los días se dan cosas así que de alguna forma modifican la correlación de fuerzas. Por ejemplo, el 15M evidentemente cambió la hegemonía, por lo menos de pensamiento, en la sociedad española, catalana y vasca, ¿no? En ese sentido, el 15M, evidentemente, la rebelión de los muchos en las plazas, evidentemente fueron cosas para modificar el discurso público y el pensamiento público. Tenemos cosas como la movilización social, las huelgas del año pasado en Francia, ¿no? No sé si os acordáis, parecía que iba a ser un año realmente muy oscuro, con la derecha y el antiterrorismo entre comillas en pleno avance, y sin embargo pues una movilización, unas huelgas, nuit debout, como ocupaciones de plazas, lograron cambiar por lo menos un poco el discurso en Francia, ¿no? O también incluso en países tan dormidos como Alemania hay cosas alentadoras, ¿no? El año pasado no solamente fue el año de Pegida, de las movilizaciones racistas, del surgimiento de un nuevo partido de derecha populista, sino también fue el año de las movilizaciones contra el TTIP, ¿no? Contra el Tratado de Libre Comercio. Fueron movilizaciones de 300.000 personas en Alemania, ¿no? Y hace muchos años que no se habían dado manifestaciones tan grandes. Y evidentemente esto impidió la materialización pues, de nuevas ofensivas de libre comercio neoliberal, ¿no? En ese sentido, yo creo que debemos partir de que nosotros como izquierdas, como críticos, lo que tenemos es eso, pues la construcción de rebeldías, la construcción de resistencias y pues la interrupción de los discursos neoliberales. Y en ese contexto quisiera mencionar a Marina Garcés, que yo creo que mañana va a hablar aquí también. Acabo de traducir un ensayo de ella al alemán y lo que me gustó ahí, pues ella insiste creo mucho en esa idea de que hay que aprender a decir no, ¿no? De interrumpir el tiempo y interrumpir los discursos reinantes. En ese sentido yo creo que tenemos que tener claro también o acordarnos también de que como personas que interrumpimos, nuestra tarea principal no es presentar soluciones, ¿no? Presentar soluciones sería responder la crisis europea con una propuesta diciendo más soberanía nacional o más construcción europea, ¿no? Y eso siempre son los debates que se dan en los partidos que quieren liderar procesos. Pero yo creo que nosotros como gente crítica quizás debemos asumir una posición totalmente contraria, es decir, simplemente nosotros no presentamos ninguna propuesta ni para lo uno ni para lo otro, simplemente aprendemos a decir no, ¿sí? Aprendemos a no participar en esos procesos de negación de derechos, a esos procesos pues insoportables del empeoramiento de condiciones de vida para mucha gente, ¿no? Y en últimas también, bueno, en un sentido yo soy muy tradicionalista, o sea, yo no me gusta el discurso postmoderno de que las grandes narraciones se han terminado, que debemos también dejarlas por atrás. A mí me parece todo al contrario, que debemos volver como izquierda a las grandes narrativas o a las grandes narraciones que logran identificar algo común,
¿no? Porque el problema hoy día, ante tanta diversidad, estamos totalmente fragmentados y debemos volver a encontrar algo que nos une y que nos identifica, ¿no? O en que nos identificamos, quizás mejor. Y yo creo que también en ese sentido reivindico la idea del progreso social, no el progreso tecnológico como una maquinaria automática, ¿sí? Sino el progreso social como un proceso emancipatorio en que nosotros conquistamos derechos y ampliamos derechos, ¿no? Como colectivos, como personas y como parte de la naturaleza. Y en ese sentido yo creo que también hace falta acordarse de cómo ha funcionado el progreso social en el siglo XX, porque sí hubo progreso social, ¿no? Y democrático en el siglo XX, por lo menos en Europa. Hay más derechos sociales, hay más derechos democráticos si lo comparamos por lo menos con la situación del siglo XIX, ¿no? Y eso ¿cómo fue posible? Yo creo que fue posible porque hubo, no tanto por los reformismos desde arriba, sino porque hubo rebeliones y amenazas revolucionarias. Y estas rebeliones y amenazas revolucionarias hicieron a que también en las instituciones se materialicen estas nuevas correlaciones de fuerza, ¿no? Lo que dije al principio, la idea de pulanzas, ¿no? O sea, se incluyeron ciertos derechos democráticos sociales en lo existente, ¿no? Y en las leyes, en la estatalidad, en los estados tal como existen hoy. Y en ese sentido yo creo que el simple hecho en que vamos a empezar a interrumpir lo existente y cuestionarlo, ¿no? Y pues también a negarlo y a rebelarnos contra él, yo creo que vamos a abrir la posibilidad a que se cambien cosas. Y eso quizás es, para terminar, la gran paradoja y quizás la forma donde podemos darle la vuelta a la tortilla. Quizás sí es posible un proceso de unificación europeo mucho más social y una reforma a la Unión Europea. Quizás es posible, pero solamente si antes se materializa el peligro real de que toda la Unión Europea se derrumbe. O sea, incluso si uno persigue el proyecto de reformarlo democráticamente y socialmente, tal como lo plantea la izquierda reformista, incluso si esto sería el objetivo, lo más lógico sería oponerse radicalmente, ¿no? Y simplemente negarse a participar. Entonces yo llamo pues a posturas más radicales, sin descartar la necesidad de que se den reformas y mejoras concretas en lo hoy, pero siempre pensando desde abajo, siempre pensando desde la desobediencia y nunca pensando desde la gestión y desde arriba. En ese sentido, la Unión Europea no me interesa la reforma como un proyecto político de gestión, me interesa más como un proyecto de rebelión desde abajo que ojalá también se materialice en las instituciones que hoy día tenemos, ¿no? Y que son, como ya he dicho, de diferentes niveles. Son europeas, pero son nacionales y también son locales y regionales. Hasta aquí, y vamos a ver lo que nos plantea Tariq y a ver si de esto podemos montar un debate. Muchas gracias. Dear friends, I'm sorry that I can't be with you today physically, but I hope that something of what I'm about to say about the situation in Europe, the continent and the United States will be of some use. Next time I hope to be there myself. The situation we are currently facing in the European Union is a crisis situation. And I know that the European elites are very happy. If you look at the foreign financial press in particular, the Financial Times, The Economist, their equivalents in Europe, they're delighted that France has been saved and that we have, as the new president of France, Monsieur Macron, who is a classic representative of the banking elites and who is an intelligent guy. He has never been elected before to anything. He served as a member
of the government in the cabinet of President Hollande. He has a very limited experience, but they feel that this is the way in which French democracy has to move forward. Destroy the old parties that don't work, pluck out a character who has experience in the financial sector, and appoint him or have him elected as president. And of course, if his main opponent in round two is someone from the extreme right, better still, because then it becomes a civilizational problem, a fight of democracy against fascism. The question is, will it work? And I think in order to understand that, we have to go back and see what has happened to the European Union, both as a political and as an economic entity. Politically, the European Union didn't proceed too far, despite the utopian hopes of the European bourgeoisie. They wanted to create a unified continent which could compete with the United States in economic terms, and some thought when the EU was founded that at some stage it might even pose a political challenge. I don't think this was ever on the cards, because the United States were strongly in favor of a strong Europe, even before the implosion of the Soviet Union. So they were far from being opposed to it. They thought this would be the best way to deal with Europe, to have it all as a single, semi-single entity, so they didn't have to pick one great power and deal with them and ask this power to police the rest of Europe. But two things have happened. One, the economic crisis of 2008, the Wall Street crash, which created a huge economic imbalance in the Union. On the one hand, you had Germany and Britain, countries which managed to survive the crisis a bit better than most. On the other hand, you had the small Mediterranean countries, Spain and Portugal, and of course Greece, which confronted the crisis with great difficulty, and where the Greeks in particular had to be brutalized and treated savagely to bring them back into line. Their politicians, including Alexei Tsipras, and especially him, finally ending up capitulating on their knees before the European Union. And this created an image of the Union which was far, far removed from what they had intended. But the economic crisis was so tough and so severe that the German elites, who are the most dominant group, as is Germany, inside the European Union, was not prepared to tolerate too much nonsense. Either do as we say, or you will be crushed. And the Greeks were crushed and are now doing as the European Union says. Some of the smaller, even smaller countries than Greece in the Balkans, especially Croatia, Slovenia, are little more than EU colonies. They have an identity which is linked partially to their culture, but politically and economically, the different parties which come to power from time to time carry out the instructions of the EU, and these are instructions which have failed. These are instructions to push through privatizations, to destroy living conditions, to create towns where hardly a factory exists. In small towns where one or two factories employed a large number of people, these factories now have ceased to exist in many, many parts under the control of the EU. So it's a very savage process that is taking place. And increasingly, right-wing politicians, but not just them, have been saying that the central problem
we face is migration from within Europe, cheap labor coming and making conditions bad for local workers. But we say, just hang on a minute. Who needs this cheap labor? The cheap labor is effectively demanded by small and large capitalists all over the big countries who feel that they can't afford to pay basic minimum trade union rates to their own workers. So it's good to get workers in from the poorer parts of Europe. Of course, this especially means Poland and Romania and Bulgaria, and use them as cheap labor for half and sometimes one third the wages they would be compelled legally to pay their own workforce. So we now have a new political economic configuration that is trying its best to deal with the subsequent shock. Brexit in Britain, where a majority voted to get out of the EU, which was an earthquake for the European Union. They try and laugh it off, but effectively and essentially, it is an earthquake. And its results, both in the United Kingdom, the rest of Europe, are yet to be fully felt. So, if we essentially look at the situation today, we find that the European countries are in a deep crisis, that this crisis is not going to be finished very quickly, and that effectively the institutional complex which we see, which is Europe, can be described as follows. If we accept that in geopolitical terms, European integration was from the start a Cold War project supported by the US State Department to strengthen capitalist Europe against the so-called Soviet threat. But for its founders, it embodied the hope of Europe as a third force in between Russia and the United States. This was certainly the hope of de Gaulle and a few others. That hasn't happened. In terms of interstate relations, the core Franco-German axis offered a balance between French military and diplomatic strength. France had a seat on the UN Security Council, etc., etc. But in political democratic terms, the Treaty of Rome, as signed, was basically crafted by the European elites. The electorates of Europe, the citizens of Europe, were not consulted, nor was there any strong popular opposition to what remained in the high-growth 50s and 60s a rather distant and nebulous construction, with the unobjectionable goals of prosperity and stability. But these really now seem a very long way away. And we see a Europe politically without any form of democratic accountability. The Council of Europe is responsible to itself. I say this because these debates go on, and with the election of Macron, these debates will become even stronger. Look what we have in France. And the Germans are desperate not to be left on their own, so they are very happy that Macron is elected. But whether they will make any concessions to the French or Macron about democratizing Europe to make it a bit more acceptable to the population of Europe remains to be seen. I rather doubt it. For that, you would need another European country to defect, to go. Now, what does this mean for socialists, for progressive people, for people fighting for more democracy in different parts of Europe? I think what the situation shows is this, that a bulk of young people, I say young people because it is to a certain extent a generational question, a bulk of young people are for Europe. They are for an identity
which is very different from the Europe today. They do not want a neoliberal capitalist Europe. They want a Europe which embodies social justice, gender equalities, the right of small nations to determine their own future and not be tied up in the federal system in which they find, a Europe, as used to be said, of the regions, because in that way, such a Europe can be more democratic. Let me give you an example. We will see what happens in the United Kingdom. Will Brexit lead to the defection of Scotland and of Northern Ireland? These are questions now worrying everyone. At first, some Europeans, more hardline and frightened about their own countries, like Rajoy in Spain, said, if Scotland goes independent, don't think we will just take you into the European Union. Why did he say that? Not because he believes it, but as a warning to Catalonia, saying, we are not going to allow Scotland, so if you Catalans go on your own route to independence, you will be treated as pariahs. That argument has collapsed after Brexit, because the EU elite and those who run it have made it very clear to the Scottish leaders that if Scotland votes for independence, they will be fully recognized. And they've gone further than that and said, if Northern Ireland votes to become part of a unified Irish state, this state as a whole will be recognized by the European Union. Now, some say that they are doing this to annoy the British, but I don't think it's a question of annoying. It's a reality. So were that to happen, it might also create the basis for fighting for a different part of Europe. The big deal is for those who are in favor of independence for Scotland or Catalonia or a unified Ireland or whatever other part, Sicily, if it wants to secede from the mainland, I don't know. It's one thing to want to be part of a greater union. It's another thing to accept this union as it exists today. And so I think it's very important to bear that in mind. Politics in Europe, I have been arguing now for several years, is trapped. It's trapped in a two-party system, usually social democrats or socialists and Christian democrats or conservatives. Both these currents, which I label the extreme center, are currents which are quite happy to collaborate with each other because on basic fundamental issues, they agree with each other. On how the economy is to be run, on deference to the dictates of the European Union, accepting its current structures, and on the Atlantic Alliance and membership of NATO. These are three important issues on which many of these parties are in total agreement. Now, the minute new parties and new currents arise, the first question that is asked to them is, what is your position on defense? In Britain, where we have an election coming up very soon, where the Labour Party under a leftist leader, Jeremy Corbyn, is currently being denounced, attacked, savaged in the media. One of the big attacks on Corbyn from the Conservatives is he is hostile to NATO, he doesn't like making war. Can you imagine a politician being attacked in Europe of the 21st century for not wanting to make war, not wanting to drop bombs on Arab people? And it's a strange phenomenon, especially amongst liberals, young liberal kids who get very upset when there's Brexit, they start crying, who get very upset when a maverick like Trump is elected in the United States. I mean, get angry, of course, but to cry, to shed tears, but who are not moved at all when bombs are being dropped on Arab countries and when people are dying in hundreds of thousands. That doesn't upset them. And in the United States, many liberal politicians thought Trump was possibly going to become a normal politician after he bombed Syria. He was praised for that. At last, he is behaving properly.
So it's a very crazed and strange world in which we live today. And on some questions, I think we have to be harsh and we have to spell out things as they are. The democracy itself is in very serious trouble. And that it's better to tell the truth and be out of power than scramble to get into power, to get a few positions in some government, to work in a pro-governmental coalition and be able to do nothing and to tell lies, basically saying we're doing good things. Now, the Portuguese situation is anomalous. It's unusual. But even there, I think that the left, which is part of a coalition, which, though it's behaved relatively well, is in a dangerous situation. In Spain, I have argued now at the cost of upsetting many of my friends in Podemos that running after the Socialist Party and trying to create a coalition with them is to show your own supporters that you suffer from political amnesia, that you have forgotten the entire past, that the main problem is Rajoy. He is a big problem. He's not the only problem. The problem has been the extreme center that has ruled Spain. The problem has been a refusal of the Socialist Party to understand the problems faced, very different problems in the Basque Country and in Catalonia. Running away from that for a federal Spain. And on this, there are divisions, of course, in Podemos. But if it feels that the main goal is to get into power, then one has to say, what for? To do what? The example of Tsipras in Greece stares you in the face. Given mass support by his own people to fight the EU, he capitulated. He capitulated and did the exact opposite, and now he is hated by many who supported him. And the opinion polls show that the Conservatives are once again in the lead. They've tried two different segments of the left, PASOK and Tsipras, and both have let them down very badly, and they're moving not to the left, not to a breakaway left group. It never happens like that. Political consciousness doesn't develop like that. They're moving to the right, as we saw in France. And in France, I would urge people not to be too complacent. Macron won, but the vote for Marine Le Pen is the highest vote an extreme right politician has received in France since the Second World War. Of course, there is a lot to fight for, because Mélenchon and his people also did well, got millions of votes. But so I'm not saying all is lost, but this increasing support for the far right, including in countries like Germany now, is a sign that the left is not convincing people. And so the worst possible thing for the left, and I speak when I say the left in a broad sense, not a particular party, but for the left to think that the main thing is to kick out one party of the extreme center and make a bloc with another, I think that is going to prove to be a disaster. I really do, and I would strongly urge my friends and many comrades in Podemos to resist this. You know, there is a tendency to, if you'll excuse my using this word, there is a tendency to indulge in a great deal of conceptual bullshit, to justify almost everything. And this is not going to work, because you can justify it to yourself with lots of conceptual nonsense, but on the ground, this isn't going to work if you're going to do something. Arguments for change from our side have to be argued for very strongly and on a popular level. This is not a debate between intellectuals. This is a debate for the heart and minds of the Spanish population. And the Spanish population, as we know, is divided. There's Catalonia, there is the Basque Country. In other parts of Spain, too, people are saying we don't want to be regarded as the stooges, the emblems who can be used by the federal state. And the way to unite those is to accept the right of self-determination. That's one thing.
the way the Catalans were treated in the past, not so long ago, is an example. The way the Basque people were treated, the time it took the Madrid governments, whatever the denomination of these governments, to try and reach a set, they didn't do it. They put pressure on the Basques, who are the victims in this process. They were prepared for a deal many years ago, but the deal was not done. The former members, the British, were better in how they dealt with the IRA, much, much better than the Spanish were in the way in which they treated the former Basque militants of ETA and its political wing. After a long time, it seems some progress is being made on that, but it's taken a long time, and this does leave bitternesses inside the population. And, you know, we're discussing now the situation in Spain, and I mentioned the situation in France. All this takes place underneath the umbrella of the European Union. The European Union is only good at attacking people who come up and propose an alternative to their bankrupt policies, which have created a huge crisis now throughout Europe. If Britain stops the flow of immigrants who want work, but European immigrants, the other immigrants, the dark-skinned ones, the Africans, were stopped years ago. No one even talks about them. That's all over and done with. It's the migrants from the poorer parts of Europe. So basically what the Brexit government of the Conservative Party in Britain is saying, it's fine, we will in favor of capital flows non-stop. But the other commodities like labor, we have to control very strictly. So, you know, it's an untenable situation, and it's going to lead to implosions. What of the question of refugees? Another question which is haunting Europe. Europe, which is prepared to attack progressive governments in South America or anywhere else in the world, but doesn't open its mouth in relation to what is going on in Turkey, where large numbers of people are in prison, people are being fired from their positions. Erdogan, the Turkish leader, has arrogated powers given to him by the last election results to become effectively an authoritarian government. You know, like Putin. They attack Putin because they don't like what he does. But Erdogan is left alone. Why? Because they want him to control the refugees. They've given him billions, saying, here you are, 3 billion now, another billion we'll give you, and who knows what they promise privately as special commissions to these politicians. Who knows? It will come out, but so far we don't know. And as a result of that, Erdogan is attacked, and he's told to keep the refugees from the civil war in Syria, in Turkey, and they are living in appalling conditions. Appalling conditions. A few years ago, I was in Lesbos for a conference, a Crossing Borders conference, and saw with my own eyes how the refugees are being treated from the Arab world in Greece. They're being looked after a bit, but the conditions are really awful. And I ask, why do these refugees come? Why are they coming now and they didn't come 10 years ago? And the answer is very simple. They're coming now because there's a war being fought. A war which has been the United States and its European allies have been involved in. A war they have provoked. And in future, when they make new wars, they should put as part of the costs of the war, take in 2 million refugees. Each country should do that because people don't want to live in war conditions. And they know partially who has created this war are the West, are the US, its EU allies, and NATO. So they go and bomb, they destroy cities, they kill, and people run away. People run away and they want refuge. And of course, they run to Europe. America is too far to run to.
They run to Europe as allies of the US and as members of NATO because they know these are the countries which have started the war. And Germany's initial generous response was stopped very quickly when she saw, Angela Merkel saw how she was going down in the ratings. So it's a really bad situation in Europe. That doesn't mean we don't fight. That doesn't mean we sit at home and say, oh, we moan all the time. No, we fight back in every way we can, but we understand nonetheless that the only way of fighting back is through politics, not through maneuvers and intrigues, not through doing deals behind the backs of our people. If you want to do a deal, put it to your voters. Go public. Say, this is what is being proposed. Are you in favor? Are you against? Let's have a big public debate. But deals behind the scenes, I'm always very nervous of. And the crisis is not going to be solved by wheeler dealers. The crisis will be solved when the masses themselves are involved in actions. After all, the largest group of the opposition, the real opposition, Podemos, was created by actions in the streets. The progressive groups who want Catalonian independence were created by agitating on the streets, by coming out, by showing themselves, by organizing referendums against the will of the federal state. That is the only way you move forward. Parliamentary maneuvers, maneuvers on the level of local government may be necessary, but in the open. Good politicians of the left always go public. They don't hide anything from the people. Say, yeah, we had to negotiate with A, B, or C for the reasons D, E, and F. Sometimes we might have to make concessions which are necessary to move the whole movement forward, but we are telling you we are doing this. We are not presenting this as a huge triumph and a victory. So I think we have to carry on. You know, the younger generations coming into politics over the last 10, 15 years have to move forward. But my advice to them is avoid the mistakes made by the past, made by the politicians, radical or non-radical, in the past. Understand some things and why it's necessary to fight for them, and then move forward. Politically destroy the extreme center in European politics, which rules and runs our life every day. Understand that the lives of people in the Arab world or Africa, the 7 wars that Obama waged and that are continuing today, that these lives are just as precious as your lives. They are no different. Don't get parochial. Don't think only about yourselves, what upsets you. Think about what is being done to the world in your name too. And slowly, in this way, some countries slowly, in other countries more rapidly, movements, political organizations, political parties will develop to carry on fighting the system. That's all. Me pregunta si quiero comentar. Yo creo que mejor si entramos en la discusión que vosotros comentéis o preguntéis o planteéis posiciones y luego entramos a debatir. Bueno, igual el único comentario quizás de Tariq, o sea, de pronto no se nota tanto en la forma como planteé porque mi exposición era mucho menos concreta, pero me siento bastante identificado con lo que dice. O sea, en ese sentido, si estuviera aquí seguramente coincidiríamos en muchos pasos concretos, ¿no? O en muchas evaluaciones concretas.
Bueno, algunas reflexiones un poco escuchándote a ti, escuchando a Tariq, ¿no? Pero bueno, lo primero es que yo creo que pondría en cuarentena lo de que la ruptura con la Unión Europea debilita las izquierdas. Por lo menos lo pondría como más en un interrogante que en una afirmación así muy categórica. Y lo que sí que yo creo que deberíamos afirmar es que la Unión Europea actualmente destruye cualquier posibilidad de generar lazos internacionales entre los distintos pueblos de Europa, ¿no? Y la necesidad también como de diferenciar la Unión Europea de los pueblos de Europa, que yo creo que son dos cosas distintas, ¿no? Una cosa es esa arquitectura institucional, ¿no? Hecha en un momento determinado de la historia, ¿no? Y para unos intereses muy concretos, y otra es, bueno, el conjunto de pueblos que configuran Europa hoy en día. Yo creo que, bueno, luego ligado un poco a esto, ¿no? y a algunas de las reflexiones que has ido haciendo, yo creo que hay que hacer como un acto de responsabilidad, ¿no? De autocrítica a las izquierdas europeas, occidentales en general, de no haber sido capaces en este ciclo último, ¿no? Desde las revoluciones árabes hasta hoy en día, de haber elaborado una propuesta de redistribución del trabajo y de la riqueza que sea realmente verosímil, ¿no? a ojos de la mayoría de la población, de la mayoría de las clases trabajadoras. Cosa que en parte la extrema derecha ha hecho en un contexto de crisis de recursos, ¿no? Y de una distribución muy desigual de los recursos, en que la extrema derecha sí ha sido capaz, para algunos sectores de las clases trabajadoras, de plantear una propuesta que sea verosímil. No significa que sea justa, ni que sea plausible, ni nada de eso, pero que por lo menos es verosímil para una parte de las clases trabajadoras. Y yo creo que eso tiene que hacernos como reflexionar, ¿no? Yo creo que uno de los elementos que sí asume, por ejemplo, la extrema derecha, y sobre todo como los repliegues nacionales, ¿no? El proteccionismo, es que sí asumen que no hay una vuelta atrás al estado de bienestar que conocíamos hasta ahora. Es decir, ellos sí asumen que hay una crisis de recursos, y entonces lo que hacen, marcan un ellos y un nosotros muy fuerte y dicen no, los recursos son solo para una parte de la población, ¿no? Y hacen una exclusión muy fuerte de la otra, asumiendo que no van a poder reconstruir un estado de bienestar como el que conocíamos anteriormente. Yo creo que eso es algo que la izquierda no está asumiendo, que no se puede reconstruir un estado del bienestar como el que conocíamos hasta ahora, que hay como una ensoñación, ¿no? Una vuelta precrisis, que tal y como va la economía a nivel internacional eso es imposible, y eso lo hacen como está haciendo Trump, ¿no? Fomentando las relaciones bilaterales entre distintas potencias económicas y descartando pues, los tratados internacionales y tal. Es decir, yo creo que vamos más a una reconfiguración quizás de las potencias internacionales en relaciones bilaterales, ¿no? Como podría ser Trump, pero también la experiencia del Brexit como tal, y a un descrédito de alguna manera entre las clases trabajadoras y entre parte de las clases dominantes también, a un descrédito de las instituciones internacionales, ¿no? Entonces, yo creo que ante eso no podemos decir simplemente no, sino que hay que poder dar una solución. Es decir, creo que es de responsabilidad ahora mismo ser capaces de vislumbrar algún tipo de solución que no pase ni por ese competitismo estatalista, ¿no? Que plantea al final el proteccionismo de extrema derecha, ni que pase por bueno, pues eso, ¿no? Por un libre cambismo y una relación totalmente fluida del capital a nivel internacional sin ningún tipo de arraigo. Y por eso creo que hay que diferenciar lo que son las demandas de soberanía de los repliegues nacionales y el proteccionismo. Y porque creo que hay que afinar un poco en ese tema. Me parece súper importante, porque al final la extrema derecha se nutre también de los errores de la izquierda, es decir, se nutre de la crisis, ¿no? de cierto capitalismo internacional, pero también de los propios límites que estamos viendo la izquierda. Y creo que junto a eso, ya para terminar, creo que es como bastante central
como sacar lecciones de Grecia, es decir, Grecia además, siempre se ha dicho, es un país menor, ¿no?, de Europa, pero al final tenía una posición geoestratégica muy importante porque es fronteriza con Turquía. Turquía es como ese bypass, ¿no?, entre los dos mundos, y al final creo que si tú no eres capaz de tener un plan B de salida y de ruptura con la Unión Europea, no se te toman en serio y es imposible negociar ni siquiera una quita, que no es nada revolucionario al fin y al cabo, ¿no?, una quita de la deuda. Entonces yo creo que, bueno, y ya con eso termino, pero creo que sí que hay que intentar ver salidas concretas a eso. Sí, porque varias además preguntas, no soy el único que debe Sí, o sea, seguimos haciendo aportar unas cuantas argumentos, preguntas, ¿no?, y luego hará un responder. comentario, ¿no? Dos cosas breves. Hola, mejor en castellano, ¿no? ¿Sí? Vale, sí, de nada. Seré muy breve, dos cosas solo. En primer lugar, pienso, no sé qué pensáis vosotros, que la izquierda será profundamente democrática o no será. En este sentido, pienso que ha de reivindicar más referentes como por ejemplo fueron en su tiempo Palme, Havel o incluso intelectuales como Albert Camus, y no mirar tanto a Venezuela o Cuba, por ejemplo, ¿no?, si quiere estar al lado del pensamiento crítico y de la libertad. Y en segundo lugar, si piensas que el proyecto de rebelión desde abajo, como has dicho tú, más importante actualmente en Europa, es el proceso independentista catalán, un movimiento en general profundamente europeísta, visto que España es irreformable. Gracias. Sí. Sí, bueno, tocando también con esta pregunta, me gustaría también plantear la relación entre nacionalismo y soberanía, porque al final también, no sé, desde mi punto de vista, el proceso catalán puede ser muy soberano, muy radical democrático, pero también en esos momentos deja mucha gente fuera. ¿Qué pasa con alguien que es ecuatoriano, que no se siente catalán, o con alguien que es alemán, que vive aquí, o con, no sé, al final creo que, digamos, esos conceptos de soberanía y nacionalismo, al menos aquí, ahora mismo, creo que no están demasiado bien, digamos, o me gustaría que nos presentases tu visión de la relación de esos dos conceptos aquí en Cataluña, ¿no? Porque al final creo que tendremos a pensar la soberanía aquí como algo en parte excluyente de una parte de la población, ¿no? Y por eso me chirría tanto la idea de el poble de Catalunya como un sol poble, porque al final es que son molts pobles, vull dir, hay muchas Cataluñas diferentes y al final las clases expropiadoras también existen aquí. Eso por un lado, y por otro lado, digamos, la pregunta de cómo ves tú el concepto de populismo y si lo ves como una herramienta eficaz de construir mayorías desde la izquierda, ¿no? Viéndolo también en el momento actual, donde más que hay una coyuntura populista, o al menos así se puede ver, ¿no? Bueno, de pronto ahora sí, porque ahora había como dos preguntas concretas o incluso tres. Bueno, quizás debería aclarar lo que dije. Al principio traté más que todo plantear problemas, no tanto asumir posiciones. Y cuando dije, yo creo que el peligro de un Lexit, ¿no?, así lo llaman, de una salida del euro desde la izquierda, el problema de este Lexit, a diferencia del Brexit, el problema de ese Lexit es que en ese momento no hay ningún movimiento real que lo sustente, ¿no? Lo que tenemos son Brexits, ¿no?, o el Frexit a la Le Pen. Y ese Brexit va a ser de derecha tal como lo era el Brexit en Gran Bretaña. Como tal, tienes razón, evidentemente se podrían, con movimientos sociales fuertes en la calle que amenazan con la salida de la Unión Europea, se podrían modificar las cosas en Europa o también al nivel de los estados de manera favorable para la gente, ¿no?
Pero lo que he dicho antes era, en ese momento, cuando nosotros fortalecemos discursos en Alemania, por ejemplo, porque en Alemania y en Gran Bretaña hubo ese debate, ¿no? Nos colamos un poco a esos debates de la salida del euro, porque hay un sector populista, derecha, fuerte. Si tratamos de montarnos ese tren, lo que va a ocurrir es que va a fortalecer todavía más el discurso xenófobo. Y eso fue el argumento para nosotros en Alemania de defender desde la izquierda que tratamos o que insistimos en el proceso europeo. Y también es importante tener en cuenta que es muy diferente arguir en los diferentes países, ¿no? En Alemania, que es el país imperial en la Unión Europea, insistir en la Unión Europea contiene un argumento solidario, ¿sí? O sea, por lo menos en teoría, ¿sí? Yo sé que es complejo porque luego también tiene justo lo contrario, pero lo primero en que me parece importante es tener en cuenta que según los contextos nacionales es muy diferente el debate, ¿no? Y ahora, mirando el caso del Estado español, pues podría ser que como aquí no hay un populismo de derechas tan fuerte, anti-europeo fuerte como lo tenemos en Francia o en Alemania, aquí de pronto todavía podrías con una política rupturista, con una propuesta rupturista, pues copar ese discurso desde la izquierda, pero en Alemania o Francia yo creo que en ese momento es muy difícil. Y a eso se suman más cosas, ¿no? Tú usas el término unión de los pueblos, eso para nosotros en Alemania es copado por la ultraderecha, ¿sí? O sea, la unión de los pueblos frente a la Unión Europea existente es el discurso más nazi que tenemos, porque es la propuesta que ellos tienen, ¿sí? Porque tienen el concepto etnicista del pueblo. O sea que ya en eso es lo jodido también en la Unión Europea. Tratamos de discutir en un espacio de 500 millones de personas, pero vivimos en sociedades políticas muy diferentes, con experiencias y configuraciones nacionales muy diferentes, ¿no? Y lo que planteé al principio era el problema, que nosotros en Alemania lo tenemos, hay un sector de la izquierda, del partido de izquierda y también de los movimientos sociales que dice, planteemos también la salida del euro, y mi impresión es que en Alemania y en Francia seguramente es similar, ese discurso fortalece más al populismo de derechas. Pero puede ser cierto que es muy diferente en el Estado español o en Grecia. Luego dijiste que tú piensas que la izquierda pues ha fracasado porque no logró plantear una propuesta de redistribución de trabajo y ingresos. Sí, es cierto de pronto, pero también es cierto que el problema nuestro no es que no tenemos propuestas. Nosotros sabemos muy bien qué podrían ser medidas para tener progreso social y democrático o emancipación democrática y social. Lo sabemos muy bien. Nosotros sabemos que la semana laboral de 30 horas sería mejor y toda la gente sabemos que las infraestructuras en manos públicas, comunitarias o del Estado sería mejor para la gente y sería mejor que estos servicios públicos deberían ser hasta cierto nivel por lo menos gratuitos, ¿no? A la luz que cueste a partir de cierto consumo, pero hasta entonces sería gratuito. Todo eso sabemos y todo eso sabemos que es posible mediante reformas bastante limitadas. El problema nuestro no es que no tenemos conceptos como izquierda, el problema es que nosotros no tenemos el poder en ese momento para materializarlas. Y el problema es que la ultraderecha tiene lo tiene mucho más fácil, ¿sí? Porque los sectores del poder, mediáticos, por ejemplo, bueno, si bien es también cierto que tampoco los apoyan siempre, ¿no? Pero por lo menos en situaciones de gran tensión, más fácilmente aceptan a la propuesta de derecha. En Alemania, por ejemplo, el movimiento Pegida, ¿no? Del racismo, las movilizaciones xenófobas de los últimos 2 años, cuando surgió ese momento había manifestaciones de 5.000 personas en la calle de los racistas y los invitaron a las tertulias de la televisión, pero a todas. Pues yo no recuerdo que nosotros hayamos sido invitados después de haber estado con 5.000 personas en la calle, ¿sí? Si a nosotros nos dieran esas invitaciones a las tertulias y nos tratarían como los ciudadanos preocupados por el futuro, nosotros también seríamos un movimiento de masas y muy fácilmente tendríamos el doble de la votación. O sea, también es
no solamente que nosotros tenemos la culpa, la cosa también es que es mucho más complejo ser de izquierda, ¿sí? Porque hay mucho más resistencias de las clases dominantes y del poder. Luego dijiste que no es reconstruible el estado del bienestar tradicional. Yo creo que es cierto, y eso es otro gran dilema, ¿no? Justamente no hay no es viable el retorno al estado nacional anterior, pero tampoco es muy a la vista cómo puede ser un proceso de justicia social global y cómo organizarlo. Y las instituciones para construir eso, pues en teoría las puedes desarrollar seguramente, porque tampoco con la tecnología de hoy no sería ningún problema de planificar un proceso global. Es posible, las multinacionales lo hacen todos los días, pero otra vez tenemos el problema que no tenemos el poder y no somos tampoco un movimiento global, también porque nuestras percepciones, incluso entre nosotros, estamos tan fragmentados, ¿no? Porque las mismas condiciones del mundo capitalista a la vez nos fragmentan. Pero no es casualidad, eso también es parte de ese sistema que trata de fragmentar el poder de los subalternos, de los de abajo. Bueno, luego surgió la pregunta o el argumento de que demandar y exigir la soberanía no significa, o que no es lo mismo que plantear el proteccionismo al estilo Le Pen. Claro, estoy totalmente de acuerdo y me parece muy bien reivindicar la soberanía. Me parece muy bien también declarar la independencia de Cataluña, y simplemente si es para joder al Estado existente. Para mí eso es argumento suficiente. O sea, sí, claro, hay que ser pragmático, ganar donde podemos ganar. Y si hay ahora una condición de ganar, ¿sí?, una ruptura, hay que hacerla. Para mí es lo más raro que sectores que quieren procesos constituyentes o que querían procesos constituyentes hasta hace 4 años, ahora no quieren meterse a un proceso constituyente que podría darse que ya podría estar en marcha, ¿no? Y ahí la crítica es tanto a los comunes como también al sector de la CUP, que para mí, a mi modo de ver, lo manejan de manera muy estética. Con estos no queremos andar, ¿no? Yo creo que en esos momentos hay que andar con los que están dispuestos a rebelarse, y aunque sea un poco, ¿sí? Siempre bienvenido cuando alguien se rebela un poco, hay que acompañarlos. Nos tenemos que acompañarnos mutuamente. Cuando alguien de nosotros se revela, hay que acompañar a Forcadell, aunque no compartas luego su visión, pero sí, hay que acompañarse. De esto surge algo, ¿sí? En la historia hemos construido colectivos cuando hemos sido solidarios en condiciones concretas. Pero eso, bueno, un poco aparte, entre paréntesis. Lo importante era la pregunta, ¿queremos o no el proyecto soberanía? Claro, a mí me parece de reivindicar la soberanía siempre es positivo. Lo único que quería plantear el problema que conseguir la independencia nacional de un país no implica tener soberanía socioeconómica, ¿sí? Y es justamente porque hoy día las entidades políticas nacionales o la política en general ha perdido mucha autonomía frente al poder de los capitales, ¿no? y los mercados, ¿no? Como si fuera algo que no sabemos dónde está. Pero bueno, sin embargo, el primer paso para recuperar un poder político, un poder colectivo, un poder solidario social es reivindicar el derecho a definir cosas, ¿no? Y eso es el derecho a la soberanía. Bueno, sí, esto es ahora el movimiento más democrático de Europa, no sabría decir, ¿no? Sí, tiene muchísimas limitaciones, pero sí es una posibilidad. O sea, yo creo que el tema catalán es una posibilidad de una ruptura política y de llevar una comunidad real de varios millones de personas a un debate colectivo de cómo queremos vivir. Y eso es la tarea de nosotros como izquierda. La única forma de ser poder constituyente desde abajo es eso, plantear con la otra gente, con los que están alrededor nuestro, el debate. No queremos vivir como hemos vivido los últimos años, queremos vivir de otra forma. ¿Cómo podría ser? ¿Sí? Bueno, y una pregunta que planteaste al final, no sé si he respondido a la pregunta, pero por lo menos el argumento quizás.
Está. Y la última pregunta que planteaste fue lo del populismo. Bueno, yo no sé si realmente lo dijo el editor de Ernesto Laclau así o si simplemente luego lo recordaba así, pero Sebastian Butkin de Verso, de la editorial británica de Ernesto Laclau, decía después de la muerte de Laclau que Laclau había planteado las preguntas acertadas, más o menos, pero que había dado respuestas equivocadas, ¿no? Y yo creo que eso me parece un muy buen resumen, ¿no? Porque Laclau, que lo considero como el principal referente para el discurso del populismo o para el debate del populismo, Laclau plantea de que el populismo es una respuesta a la fragmentación de las sociedades capitalistas modernas, ¿no? Dice, no estamos, el capitalismo o las condiciones económicas no determinan nuestra subjetividad, ¿sí? Nuestra subjetividad es construida mediante procesos discursivos, ¿no? Y mediante la política. Y hasta este punto yo estoy muy de acuerdo con lo que dice. Yo creo que el análisis materialista sigue siendo muy importante, en ese sentido criticaría a Laclau, pero yo creo que tiene razón de que las condiciones económicas no determinan cómo luego nos comportamos políticamente, no determinan nuestra subjetividad. Y entonces es verdad que hay que construirlo discursivamente, políticamente, ¿no? Y yo creo que también tiene razón para poder construir una subjetividad colectiva, es importante definir cosas que nos identifican y definir personas o clases y grupos que son diferentes a nosotros. Bueno, ahí ya tenemos un gran peligro porque todos sabemos que la derecha lo hace constantemente con el discurso de los extranjeros, ¿no? Ellos construyen, el populismo de derechas construye la unidad excluyendo al otro, ¿sí? A los inmigrantes, ¿sí? Pero yo creo que lo que ha demostrado también los nuevos movimientos políticos de América Latina en los años 90 y 2000 era eso, de que se podía construir también un pueblo antirracista, de muchos colores de piel, de muchas nacionalidades, de muchas culturas, muy incluyente también hacia los inmigrantes, porque en Venezuela lo primero lo que hizo Chávez es legalizar 2 millones de inmigrantes ilegales de Colombia, ¿sí? Hay muchas cosas malas en ese proceso, pero hay muchas cosas muy positivas de las que podríamos aprender todavía. Y yo creo que logró, por un lado, definir una subjetividad colectiva solidaria, pero por otro lado también definió quiénes eran los adversarios, ¿no? Y decía, bueno, los escuálidos era el discurso venezolano, las élites, ¿no? Y yo creo que esto hasta cierto punto es cierto. Lo vemos en Bernie Sanders, que también me pareció una campaña electoral interesante y guay, porque repolitizó el debate norteamericano, diciendo, we are the people, nosotros el pueblo, y ahí los malparidos, hijo de puta. Bueno, eso es muy machista y latino, pero disculpa, pero ahí las élites, los capitales financieros y justamente este distanciamiento pues permitió reconstituir como una subjetividad colectiva y un anhelo de cambio. Y en ese sentido, yo creo que hay ciertos elementos en el debate de la figura del populismo de izquierdas que me parecen que realmente señalan el problema, ¿no? El problema de la fragmentación. ¿Cómo superamos la fragmentación? ¿Cómo superamos esto, lo que nos ha dejado la posmodernidad? Que todo el rato solamente insistimos en lo diverso que somos, ¿no? Y cómo volvemos a encontrar cosas donde somos iguales y nos identificamos. Pero bueno, el problema quizás también del populismo es que es un gramscianismo sin Marx, ¿no? Y yo creo que hay que reivindicar un gramscianismo tal como lo planteó Gramsci, basado en Marx, ¿no? Basado en un análisis de la explotación, ¿no? De explotación de género, explotación de colores de piel, pero también explotación de clase de los trabajadores por el capital, ¿no?
Pero como figura política, sin embargo, yo creo que aporta elementos, pero no en el sentido como lo plantea Íñigo Errejón, eso sí, claro, porque para mí esto es el vaciamiento de la política, ¿no? De buscar el marketing, el spin, la lógica de los spin doctors, ¿no? De solamente insistir en el discurso, sino más bien en la necesidad de construir una colectividad basado en un antagonismo, ahí es otra contradicción. Mouffe y la Clau hablaban de la enemistad, que para mí es un término muy reaccionario en la política. Yo no hablaría de la enemistad, yo partiría del antagonismo, ¿no? Yo creo que hay que volver a entender el proyecto de izquierda como un proyecto antagónico frente a lo existente. ¿Alguna palabra més? No. ¿Hay alguna palabra més o no? Si no, nos vemos ahora. Sí, oye, lo que quería plantearte, tú antes nos has hablado del plano municipal, y yo, como ahora en realidad hay muchos cambios, ha habido muchos cambios de ciudades aquí que han seguido también de acicate, ¿no? Para que hayan cambios realmente que se concreticen, ¿no? En situaciones concretas de la gente, etcétera, ¿no? Y luego también se intenta, muchas ciudades europeas están interrelacionadas a ese nivel, ¿no? ¿Tú cómo lo ves esto, el plano municipal, en el trabajo de movilización? A mí me entusiasmó bastante al principio la idea del municipalismo, ¿no? O sea, porque también me parece que es un debate mucho más largo de Kurdistán, del País Vasco, cuando tenían el parlamento de los municipios, Udalbiltza, que a mí me pareció una propuesta de contrapoder de la constitución, de nuevas instituciones, sí, de una unión de municipios que bastante como idea similar a la unión de las comunas, ¿no? O sea, en ese sentido yo creo que el municipalismo tiene elementos muy importantes, muy destacables, ¿no? Pero justamente lo que ha ocurrido con las grandes ciudades en el Estado español me preocupa también. Yo sé que es muy difícil hacer cosas, ¿no? Y es muy fácil opinar. Y en ese sentido no quiero en absoluto juzgar sobre lo que otros están tratando de hacer, ¿no? Porque cualquier mejora de las condiciones de vida para la gente cualquier mejora es positiva, ¿no? Pero yo tengo el temor de que se puedan repetir la experiencia por ejemplo, de partidos alternativos como los verdes alemanes, ¿no? que también fueron partidos antiinstitucionales, de una nueva construcción del concepto de ciudadanía, y bueno, luego fueron pues proyectos neoliberales hoy día yo diría incluso de centro derecha muchas veces, ¿no? Y yo creo que, bueno, de pronto, hasta ese punto no ha llegado todavía la situación con los nuevos gobiernos municipales, pero sin embargo hay muchísimo proceso de adaptación a lo existente, ¿no? Y es totalmente claro, ¿no? Que en las instituciones, si nosotros asumimos que las instituciones, que los gobiernos no son los sitios donde está el poder, porque yo creo que de eso hay que partir, no son los sitios donde está el poder. El poder en la sociedad moderna está en muchos sitios, las instituciones son una condensación de la correlación de fuerza, y si estás ahí en las instituciones no puedes cambiar la correlación de fuerza, sino puedes tratar de modificar ciertas cosas para facilitar cambios en la correlación de fuerzas. Suena muy abstracto, pero yo creo que es bastante real, ¿no? Si tú facilitas la creación de cooperativas con una nueva ley, eso facilita la construcción de poder social desde abajo, ¿sí? O cuando dificultas la valorización de los terrenos, pues mejoras las condiciones de la clase popular, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo institucional sirve para algo, pero es muy limitado. Pero lo que nunca perdonaré a una persona izquierdista que viene del pensamiento crítico es
primero pensar que lo importante es gestionar, o sea, lo importante no es gestionar, lo importante para la izquierda siempre es levantar niveles de conciencia colectiva, ¿no? Y procesos organizativos colectivos, ¿sí? O sea, lo importante es de que haya más conciencia en la ciudadanía de Barcelona de que la ciudadanía de Barcelona se tiene que autoorganizar. Y cuando llegas diciendo, nosotros vamos a ser buenos alcaldes, deposita tu confianza en mí, entonces ya has salido, creo yo, el campo de la izquierda, porque con eso vuelves a una política representativa que es estructuralmente de derechas y burguesa o liberal. En ese sentido, yo creo que hay que insistir en la necesidad de procesos autoorganizativos de la gente, hay que apoyar esos procesos y de esto es luego de donde nacen cosas. Y lo otro, lo que creo que nunca hay que perdonar a los compas que están en las instituciones es, bueno, por hablar tanto, el segundo argumento era sí, claro, es de no tener, de no reconocer la importancia de las rupturas, ¿no? Y ahí, por ejemplo, habría una gran diferencia entre Badalona y Barcelona, ¿sí? Yo creo que en la política concreta de participación, de política social, los compañeros de Guanyem Badalona lo hacen muy similar como los compañeros de Barcelona en Común de Barcelona, ¿sí? Pero la gran diferencia es que ellos dicen, bueno, hacemos esto, pero a la vez tratamos de organizar o de promover, de impulsar un proceso rupturista soberano constituyente, ¿no? E incluso han dicho, bueno, nosotros sabemos que Guanyem Badalona muchos no son independentistas. Bueno, de acuerdo, entonces hagamos un proceso constituyente donde todavía no está definido si Cataluña va a ser esto o aquello, pero donde apoyamos activamente a un proceso constituyente como un acto de rebelión social contra las instituciones existentes. Y eso es lo que yo no entiendo porque desde Barcelona en Común no lo hacen. Para mí parece que es de las cosas donde yo creo que están haciendo una adaptación a la correlación de fuerza existente. ¿Sí? Bueno, pero con la limitación que había expresado antes, ¿no? Es muy fácil opinar desde afuera, ¿no? Y es muy difícil construir desde adentro. Hi ha alguna intervenció més? Bueno, doncs deixem aquí, no? D'acord, seguim parlant després.